Hola, muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a continuar esta historia. Marta is dead, Marta está muerta, y vamos a continuar con esta aventura oscura, un thriller oscuro y misterioso, muy increíble, no increíble, pero muy... sí, una historia increíble, la verdad. Sobre, pues, como hemos podido ver hasta ahora, de dos gemelas. Una resulta que, bueno, que nos la encontramos muerta o muere, y nosotras, la protagonista Giulia, nos hacemos pasar por la identidad de nuestra hermana para poder tener una vida más fácil o más feliz con nuestra familia, ya que parece ser que la madre de Giulia y Marta no se llevaba bien con la protagonista, con Giulia, pero sí que se llevaba muy bien con su hermana muerta, fallecida, Marta, y a consecuencia de esto, pues escoge o decide quitarle la identidad a su hermana fallecida, engañando a su familia, ya que su familia piensa que Giulia es la que está muerta y no Marta. Y a consecuencia también de esto, como su hermana fallecida era sorda, ella tiene que hacerse pasar pues sorda, que en algunos momentos, en situaciones muy incómodas, puedes escuchar o se puede escuchar lo que habla su familia sobre Giulia o sobre sus hijas, sobre su vida. Así que no me enrollo más y vamos a continuar desde el último punto donde lo dejamos, que era aquí. Recordad que hicimos fotos o revelamos fotos sobre las que hicimos, sobre el momento que encontrábamos a nuestra hermana fallecida en aquel lago, porque teníamos dudas o no recordábamos bien lo que había ocurrido, pero parece ser que según las fotos todo resulta que es como recordábamos, que nos tirábamos en el mar, nos quitábamos la ropa para poder tirarnos al mar o al agua del lago y salvar a Marta. Así que vamos a ver. Teníamos más, creo. No recuerdo ya bien, tío. Me equivoco en los botones, tío. Vale, teníamos más fotos, ¿eh? Esta. Vale. Así recuerdo. El equipo que ha pues realizado este juego, ha creado este juego, Marta is dead, no. Pues no sé si habéis jugado a su anterior juego, yo recuerdo que hicieron un juego. No me acuerdo cómo se llamaba el juego, algo de Town. No lo recuerdo, pero sé que trataba también, porque este equipo italiano hace juegos que tocan temas muy profundos, muy duros de la vida real, ¿eh? Y recuerdo que uno de los juegos que también hicieron trataba la historia de las lobotomías en la gente en el pasado, tío. Sí, lo recuerdo, ¿eh? Que realizaba
pues la consecuencia de lo que ocurría en una lobotomía, ¿no? Y esa historia también fue muy dura de juego. No tanto como parece Marta is Dead. Esta parece más oscura, más retorcida, más... Uf. Pero la anterior, que también no jugué, pero vi, también era un tema complicado, ¿eh? Ah, y una cosa, ahora que lo recuerdo. Me informé sobre lo del censurado. Sobre el censurado. Yo dije la última vez que creía, pero que no estaba segura de que se trataba, bueno, lo que PlayStation censuró, la imagen que censuró, que podía ser de una violación. Bueno, es que no lo recordaba bien. Y quise asegurarme y resulta que no trataba de una violación. O sea, yo pensaba, sabía que iba por ese tema, por sexo y esas cosas, pero no, parece ser que es una masturbación, lo que muy dura que se ve. Y eso PlayStation lo censuró porque el tema es jodido. Era un poco durillo. Pero no era una violación, se trataba pues de una masturbación, ¿vale? Sobre un personaje femenino de la historia. Y las otras escenas que Sony ha censurado, que era la que vimos como Giulia en la pesadilla le recortaba la cara, la identidad a su hermana. Parece ser que en Xbox y en PC esa escena tú la puedes interactuar con ella, o sea que tú haces esto, tú recortas la cara. En PlayStation decidieron que no, que solo fuera una secuencia cinematográfica, o sea, una secuencia que tú no podías interactuar. Igual que cuando vemos a Marta, o aquel feto en la barriga de Marta, parecía ser en el sarcófago. Vale, pues yo creo que como ya hemos hecho todo eso. Vale, a ver, vamos a mirar qué tenemos más para hacer. Vale, gracias que el periódico ya lo hemos leído. Vale, encontré esta nota entre las cosas de mamá, es la letra de Marta, pero no tiene ningún sentido. El mensaje dice que la madre es difícil, pero debo contarte algo. He descubierto que Giulia, yo digo Giulia, ¿sabes? Giulia, está embarazada. Ve al lago por la mañana a las 7 y observarla mientras se baña. Verás que su barriga está creciendo. Aquí no pueden hacer eso. Mi habitación de la felicidad. Porque han cerrado la habitación de mi infancia. Encuentran las llaves. En la carta la tata no dice dónde la dejó las llaves, pero tenían un llavero rosa atado en ellas. Esto ya lo hemos hecho. El espíritu de la dama blanca vive en el lago. La tata siempre me contaba su historia antes de ir a dormir. ¿Podría tener algo de verdad? Requisitos, ve al lago. Pero ya hemos ido, ¿no? Tenemos que volver a ir. Vale. Es que ya no sé dónde habrá podido dejar esta mujer. Oye, ¿y las cartas? ¿Puedo? Vale, que no. It's very clear, but my plans will be successful. Yo creo. I only need to know what these plans are. Vale. La llave no sé dónde puede estar, ¿eh? Vale, aquí donde estamos. Vamos al lago. Hay un montón de cosas por aquí, tío. ¿Y esa locura? Pues no sé dónde ir. Voy a intentar
Ir. Por aquí no puedo. Sí, porque aquí no creo que haya nada. I was afraid of animals when I was little. I never approached them alone. Los conejitos, qué monos. The box is empty. The telegraph would have been installed nearby. Buah, qué taco. Qué bonito vivir en un sitio así, ¿verdad? Yo en mi infancia viví en un lugar así y fueron los mejores momentos que recuerdo. Es que me lo pasaba. Vivir con la naturaleza es una pasada. A mí me encantó. Yo era muy feliz. Coger y irme por el bosque con mis amigos. Pero es que no era ni adolescente, era una niña. Pero esa libertad, sin miedo a que ocurra nada. Ir por el bosque. I always wanted to swim here when I was with Nanny, even when it was cold. Vale, pero aquí no puedo ir. El oír el ruido de las urracas y... Ay, no sé, de las palomas, recuerdo. El olor a pino de los bosques. Yo era muy feliz. Lo pasaba. Aquí que... Aquí no se puede ir a ningún lado, ¿no? Este lugar. Teníamos una bici, ¿no? Es verdad. Voy a coger mi bici. No lo recordaba. My bike. The wheel is deflated as usual. The bicycle pump will solve this. ¿Cómo puedo usarla? Joder. Encuentro una bomba de bicicleta. ¿Y dónde encuentro eso? Joder. ¿Hay qué hay? Pues no sé dónde puede haber una bomba. ¿Qué es eso? When I was little, these barrels seemed enormous. I thought I could live inside one. ¿Por qué me salía eso de ir? Pues no.
Pero yo quería una bomba de bicicleta y ahora no tengo nada. ¿Dónde voy por aquí? A ver, ¿qué hay por aquí? No, no puedo ir a ningún lado. No. No sé dónde voy. La verdad. ¿Por qué oigo moscardones por aquí? Uy, lo oigo por aquí al lado. Por aquí, tío. ¿Por qué? Aquí. ¿Por qué? No sé por qué. Voy a mirar a ver qué hay por aquí. ¿Esto qué es una tumba? This is an unnerving place. I had never been here when I was little. Nanny kept me well away from it. Mueven los moscardones, tío. Estábamos en el mismo sitio. Yo oigo un ruido, tío, pero... Los, schnappen wir uns diese Kaskade! ¡Coño! Los! Hey! Los geht's! Hier lang! Hier drüben! ¡Buah! Hey! Vorwärts! Hier! Sie sind da lang! Verdammt! Los! Laufen! What is going on here? What are the soldiers doing? It's dangerous, I know, but I want to follow them and see what's happening. Pues vamos.
Es por ahí, ¿eh? Verdammt! Madre. Mi madre. Ah, me he pasado, ¿eh? Buah, la música es guapísima, ¿eh? Ahora me lo he pasado. Por aquí no puedo ir. Vale, por aquí no es. Hola, me he quedado encerrada. No me puedo mover. Hola. Os lo juro que me he quedado enganchada. No me jodáis. No me puedo mover. Vale, me he quedado pillada aquí. No sé cómo me he quedado aquí pillada. No, no se me mueve el personaje. Joder. Me he quedado pilla. Vale, pues nada, tengo que reiniciar. No me he quedado pillada. No se hacía ni para adelante ni para atrás. Joder, macho. Bueno, había hecho un guardado, me acuerdo, ¿eh? ¿Dónde estoy? No sé, pero es que por ahí no es, ¿eh? No puedo ir por aquí tampoco, ¿eh? ¿Qué es esto? This is my dress, not Martha's. Now that I am Martha, it's better left where it is for now. A ver, que estoy más perdida aquí con el bosque. A ver, tiene que ser por aquí.
¡Buah! ¡Qué heavy, tío! Oh God, please no. Lapo, my dear friend. What have they done to you? Hostia, era su amigo. Buah, mirar, lo que le han hecho al pavo. Buah, le han cortado las piernas, tío. ¿Qué es eso? Your Una handkerchief was the symbol of what you believed in. At least that is left of you. Dear Giulia, are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Hostia, lo Martha sabía. is gone and I cannot reconcile myself. Hostia. ¿Qué? Du hast ein Mädchen erschossen, du Idiot. Scheiße, scheiße, scheiße. Was machen wir jetzt? Sieh mal, was sie um ihren Hals hat. Sie ist eine von ihnen. Es musste getan werden. Sie ist die Tochter von General Erich K., du verdammter Trottel. Sie war die Freundin von diesem armen Kerl. Oh, verdammt, jetzt sind wir wirklich am Arsch. Scheiße. Lass uns abhauen. Aber sie lebt noch. Sie liegt im Sterben. Siehst du, wo du sie getroffen hast? Sie ist bestimmt schon tot. Wir müssen jetzt abhauen, sonst sind wir auch bald tot. Oh, los putos rusos, tío. Estoy de los rusos hasta el... Ah, no, que no son rusos, que son alemanes. Uy, perdone. Perdone I'm usted. dying, I thought. Perdone usted, But Putin. strangely enough, I wasn't afraid. In fact, I was almost relieved. When I returned, I found myself once again in the midst of a bad dream. One whose meaning I did not understand at the time. Marta, te devuelvo, ven, lo que tengo. No, pues no era esto. Mamá, vale, es Marta. Marta, te devuelvo. Tú. Tu destino, tu aspecto. Tu aspecto. I give you back your appearance. I give you back your appearance. En serio. I give you back your appearance. Pero habéis visto esta I give you locura. back your appearance. I give you back your appearance. ¿Qué es esta locura, tío? Qué perturbador, tío. Y bizarro, ¿eh? I give you back your appearance. Hostia. I give you back your appearance. Tú ahora... Vale, esa no es. Ahora... Pagaré, veo. Vale. Ahora... Esto es guapísimo, ¿eh? No la ves ahí. Veo... A través de tus... Vale, no. Ahora... Veo... Con mis...
Ojos. Now I see with my eyes. Ay, madre. Now I see with my eyes. Now I see. Menudo paranoico todo esto, tío. Es bestial, cuando sale eso de las pesadillas es wow. Nunca lo había visto en un juego así, no sé, es súper bizarro, tío. ¿Qué coño? Two sisters were destined to die. Giulia, the first sister, and Martha, the second. On Giulia's day of departing, identical twins stood before me, impossible to tell apart. They questioned my presence, since they were still so young. Giulia must come with me, I demanded, but they both claimed to be Martha. I explained that Martha's fate was soon to be the same, and their games were useless. I didn't have time for it. The war was keeping me busy. But they didn't concede, and instead kept insisting. Can we follow you together? No, impossible. Are you sure Martha will die too? Nothing is certain in wartime. What if the wrong person went with you? Then you would have cheated death. One would die unjustly, and the other would simply be delaying her fate. They discussed amongst themselves, then hugged before one of them came forward. She stared in a determined, almost threatening manner. I guessed it was Martha sacrificing herself, giving more time to her sister. But I stayed silent, not to reveal their failed deception. No one lies to the face of their own death. So I asked how their choice was reached. We drew lots by throwing a medallion, she said quietly. They had trusted in fate. Oh, how naive they were. They knew fate plays by its own rules, which is true, but it is also my ally. Fate never would have allowed the wrong girl to follow me. In that case, my work was done. She must have been Giulia. However, little to my knowledge at the time, that blasted medallion had the same name engraved on both sides, Martha's. So, my first assumption was correct. They were too damn smart, and had fooled both fate and me. One thing is for sure. I'll put things back where they belong. I will correct my ignorance and give fate back its blindfold. Wow. En serio, wow. Qué pasada, tío. Estoy un poco confundida con lo que acabo de ver. ¿Esto qué quiere decir? Es que claro, me pierdan. Damn, this hurts so bad. I can hardly breathe. O sea, la manta parece de verdad, tío. Qué flipada. Vale, la historia esta que acabamos de ver ahora, según lo que yo he entendido, es que Giulia tenía que morir. Pero Marta, bueno, quisieron engañar a la muerte y decidió Marta sacrificarse para que Giulia viviera más tiempo. Pero la muerte quería devolver a todo en su lugar y volver a... no sé yo esto. ¿Y por qué Giulia está viva entonces de nuevo? Supongo que necesitamos ver más historia, tío. ¿Y por qué está al revés la foto? Hostia, qué paranoia, tío.
Tenemos que vestirnos. No, my bag is not here. My diary. Lapo's letter. How is she? How is my daughter? Please, doctor. Please give me good news. It's a miracle she's alive, Eric, but she will be all right. The ceremony is today, so I need a suitable dress. Vale. Pues el que menos me gustaba. Vale. I would like to spend a moment with my sister, just me and her alone, before people arrive for the funeral and then take her away. The bullet passed right by her heart and exited her chest. Unbelievably, it missed her lungs, spine, and heart. She could have been paralyzed or died. But thankfully, she's fine. I examined her thoroughly. She didn't even lose that much blood. She was lucky. And you were lucky, so to speak. She was lucky that my wife went for a walk in the woods. Otherwise, she would have bled to death, yes. I don't know what to say. All of this, it's too much. So much death and suffering. Nothing more. Don't worry, Eric. She's young, so she'll recover quickly. I'll be here all day anyway. Thank you, doctor. Hey! Do you mind coming with me to pick my wife up from the cemetery? The funeral will start soon in the chapel. Of course not. Lead the way. El pajarraco de mierda, ¿cómo se ha agarrado otro pajarito? With all of these preparations for the funeral, Irina wants everything to be perfect. It's her way of coping, so she doesn't have to think about everything going on. She is a woman who has suffered so much. Maybe too much. Tío, esa luz que se ha visto ahí. There's my bag. Thank God. Let's hope Lapo's letter is in there. Dear Giulia, are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Martha is gone, and I cannot reconcile myself to that fact. I have to stay hidden, and sadly I can't run to you. Even if I would love nothing more than to hold you tight and cry together. No words. I just want to be close to you. Can we meet in the barn tonight? I will try my best to be there around midnight. Don't be alarmed, but if things get ugly, please remember this number, 6934. He knew he was in serious danger, but what about the letter? I had it in my hand when the soldiers ran off. Mummy found me, and if she's read it, well, she hates Lapo, and now she must know who I am. No, she probably would have left me there to die. She'd rather have no daughter than the wrong one. Before I passed out, I must have put it back in my bag. There is no other explanation. July 19th. I retrieved the cameras at the lake, but I had convinced myself that I was the one who had hurt Martha. So much so that when I had the rolls with me on the way home, I found myself in another horrible dream. I don't even remember going to sleep. As soon as I woke up, I developed the film. The photos confirmed to me that my memory of that night was correct.
It was a great relief. I have decided to go back to the lake in an attempt to communicate with the White Lady. I know it's a crazy thought, but I can't get it out of my head. I need to know what happened to Martha, so I must pursue every possible avenue, even the path of insanity. Vale, hay que volver al lago. Venga, va. I have to see beyond appearances. There are those who betray me and speak ill of me, but someone will know how to give me the right advice. Vale. ¿Y ese número, tío? In La Romola, and once again General K's family has come under fire. General Edict K. New rules on curfew and women's behaviour. German command of S. Vincenzo Arturi. Telephone number 1185. Only reason behind the cowardly act. The New Zealand troops are advancing slowly. After the Battle of Oggi-Bonsi, on the 18th, they are still far from the Tavarnelli Val di Pisa. The German resistance on the Tuscan hills has been exhausting for the invaders. Uy. Esto no podemos ir, tío. I should pick up the phone but remain silent. If I let the caller speak first, I'll find out who it is. Hello? Mum? Can you hear me? Is there somebody there? Mr. Eric? It's the nanny. I can confide in her. Nanny? Hello, it's me. What? Hello? Oh my lord. I must be dreaming or something. No, Nanny, you're not dreaming. It's really me, it's Giulia. Oh my god. Giulia. My little sparrow. How wonderful. Sorry, but I thought you were dead. I saw you lying there dead. This brings me so much joy that... Actually, you must explain to me, my little sparrow. What is happening? Buah, la otra la flipa. I told Nanny everything that had happened. She was sad for Martha, of course, but very happy at the same time. I was the one she had a special bond with. I explained to her that I wanted to try and meet the White Lady, even if I knew it was a silly idea. But she didn't think I was a fool. Quite the opposite. She explained to me what I should do in an attempt to meet her. It was complicated. I noted everything down carefully in my diary. Who knows? Maybe she did it only to keep me occupied, while deciding what to do with me and who to warn. I won't ever know, though, because that very same day, a bomb struck the villa and she died. They all died. We should have been in that house ourselves, but instead, poor Nanny. Wow, la Nanny se ha muerto. Bye, Nanny. I love you. I thought I'd lost you. Be careful, my little sparrow.
Now I know what must be done to meet the lady. Nanny has explained everything to me. I must try to meet her early in the morning when it is foggy, or all will have been in vain. That's what the legend says. This is what I need to do. 1. I must re-invoke her loss by putting her into contact with her lover. To do this, Nanny said to look for his grave in the woods, but there are so many. Daddy always said that infrared photos can see what the naked eye cannot. Maybe then they also see ghosts. There wouldn't be anything strange about that now, considering I'm trying to contact one after all. How crazy. 2. A part of me needs to enter her world. A lock of hair would work, so I'll need scissors to cut some off. 3. I will need an object that connects her world to mine. I don't know what to do for this yet. Hopefully something will come to mind when I least expect it. 4. To communicate with her, I will need to use my tarot cards. I will meet with the lady on the island where her lover was executed. Madre mía. My mother's tailor scissors. Vale, puedo llamar, ha dicho. ¿Qué número era el que tenía que recordar, tío? Dear Giulia, are you surprised that I've addressed this to you? 6934. Vale, es You've called this number. Damn, Lapo must be dead then. Rest in peace, fair comrade. Yes, Lapo is dead. No, I am talk. We don't need to know who you are. By calling this number, it means Lapo wanted you to complete his work. A telephone cable near the house of German General Erich K. has to be cut. One goes to the house, but there's another cable we suspect is connected to a secret base. That is the one that has to be cut. If you see any German vehicles around, let us know immediately. We won't use this number anymore. It's dangerous. Use a telegraph. That will be safer. I hope you know how to use them. Otherwise you'll have to come up with something. This is important. Frequency X. Before the message, telegraph town on fire to identify yourself. Long live the homeland. Long live the liberation. Should I sabotage the cable and become a spy? I don't know. My father is German. It would be like betraying him even though he himself hates this war. But what happened to Lapo and those guys? If I can save someone's life, maybe I should try. Or maybe I can talk to Daddy about it. He may be able to advise me on what to do. Don't even know the first thing about all this. What were you thinking, Lapo? Hostia. Hostia. Si fuera mi historia, si fuera yo. ¡Guau! Ayudar a los partisanos, contarle el plan a papá. Yeah. ¿Cómo se lo cuenta papá? To cut the cable, I will need sharp scissors. Tailor scissors should be fine. ¿Y dónde está? Ah, vale, es esa. No sé si he tomado una mala decisión, ¿eh?
Attempted murder in Laura Mola. After the murder of Giulia Kay, today her twin sister is the victim of another attempted murder. The condition of the young girl, found by the German troops, is no cause for concern. The political motive behind this is becoming all the more clear. But that's not what happened. It's all wrong. Mummy was the one who found me. The German soldiers shot me. Best to stay quiet. No one ever believes the truth. Hostia, la musiquita de la puta guerra, tío. ¿Y dónde está Marta? Hostia, qué puta pesadilla esto. Ah, mira dónde estaba el teléfono. A ver, lo que hay en la cruz... Es que no sé qué es lo que hay en la cruz. ¿Dónde está Marta, perdón? Me he pasado. ¿Qué tengo que hacer? Porque hay una cruz. Se ha quedado bloqueado. Uy, el juego tiene unos cuantos problemas, Mira. Se ha bloqueado. Pues sí, el juego tiene unos fallitos aquí, Sí, se ha bloqueado. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, chicos. Como se ha bloqueado, ya llevamos casi una hora. Voy a dejarlo aquí. Y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces, cuidaros. Bye, bye.